¿Alguna vez has sentido que tu mayor enemigo no está afuera, sino dentro de tu propia mente? Pensamientos que aparecen sin permiso, se repiten, te desgastan y poco a poco te roban la paz. En los próximos minutos vas a descubrir una verdad simple, pero poderosa. No son los pensamientos los que controlan tu vida, es la relación que tienes con ellos. Epicteto lo dijo con claridad. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Si estás aquí, probablemente has intentado callar tu mente, luchar contra pensamientos negativos, forzarte a pensar en positivo. Y aún así vuelven. Esa lucha cansa, genera ansiedad, confusión, culpa. Y con el tiempo, debilita tu fortaleza interior. El estoicismo enseña algo distinto, enseña a observar sin pelear, a cuestionar sin miedo y a recuperar el control interno, incluso cuando todo parece desordenado. Aquí no hablamos de reprimir emociones, sino de entenderlas, no de negar la realidad, sino de aprender a responder con claridad, calma y autocontrol. En este video vas a aprender cómo controlar pensamientos negativos, cómo detener el diálogo interno que te sabotea y cómo aplicar principios estoicos y herramientas prácticas para vivir con más serenidad mental, estabilidad emocional y fuerza interior. Quédate, porque lo que viene puede cambiar la forma en la que te hablas a ti mismo cada día. Antes de comenzar, quiero invitarte a algo simple pero profundo. Si este tema conecta contigo, escribe ahora mismo en los comentarios la frase: "Yo no soy mis pensamientos". Escríbela no como una frase vacía, sino como un acto consciente. Al escribirla, estás recordándote que tus pensamientos pasan, pero tú permaneces, que no todo lo que aparece en tu mente merece tu atención, que este es un compromiso contigo, con tu paz y con tu claridad interior. Ahora sí, respira profundo y comencemos. Lección 1. Organiza tu mente. Imagina por un momento que tu mente es una casa, no una casa perfecta, sino una real. Cada día, sin darte cuenta, dejas entrar pensamientos. Algunos son útiles, otros neutros, y muchos son intrusos. Pensamientos negativos, dudas, autocríticas, recuerdos que pesan. No llaman a la puerta, simplemente entran, y si no haces nada, se quedan. La mayoría de las personas vive así, con la mente desordenada. No porque sean débiles, sino porque nunca les enseñaron a organizar lo que ocurre dentro. Y aquí viene una verdad fundamental, corta y clara. Una mente desordenada crea una vida desordenada, siempre. El estoicismo lo entendió hace siglos. Marco Aurelio decía que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No es poesía, es una ley. Cada pensamiento repetido se convierte en un hábito mental, y cada hábito mental termina moldeando tu carácter, tus decisiones y tu destino. El problema no es tener pensamientos negativos, eso es humano. El problema es no cuestionarlos, dejar que se repitan sin filtro, como si fueran verdades absolutas. Ahí empieza el desgaste interno. Te hablas con dureza, te exiges sin compasión, te juzgas con palabras que jamás usarías con alguien que amas. Aquí entra la disciplina estoica. Organizar tu mente no es luchar contra ella, es observar con calma. Cuando aparece un pensamiento que te debilita, detente, míralo. Pregúntate con honestidad, ¿esto es un hecho o solo una interpretación? ¿Le diría esto a alguien que respeto? Esa simple pausa cambia todo. Epicteto enseñaba que no controlas lo que aparece en tu mente, pero sí controlas lo que decides sostener. Esa es la práctica diaria, no es mística, es entrenamiento mental. Cada vez que eliges no alimentar un pensamiento destructivo, fortaleces tu autocontrol. Cada vez que reformulas una idea, construyes claridad. Con el tiempo, algo profundo ocurre. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio ordenado. Más silencio, más enfoque, más paz interior. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste por dentro. Recuerda esto, no todo pensamiento merece tu atención. Organiza tu mente y tu vida empezará a ordenarse sola. Lección 2.
Usa la meditación como herramienta. La mayoría de las personas dice que no puede meditar porque su mente no se detiene. Pensamientos que corren, preocupaciones, recuerdos, pendientes. Déjame decirte algo con total claridad. Si tu mente está agitada, es precisamente cuando más necesitas esta herramienta. Imagina tu mente como un lago. Cuando el agua está revuelta no ves el fondo. Todo parece confuso, pero cuando el agua se calma, incluso lo profundo se vuelve claro. La meditación no es vaciar la mente, eso es un error común. La meditación es detenerte lo suficiente para observar sin reaccionar, y esa pausa cambia todo. El estoicismo siempre entendió esto. Marco Aurelio escribía cada mañana para ordenar su mente antes de enfrentar el día. No buscaba escapar del mundo, buscaba claridad interior, porque una mente clara toma mejores decisiones. Una mente entrenada no se deja arrastrar por el primer pensamiento negativo que aparece. Aquí hay una verdad absoluta que debes recordar. No controlas los pensamientos que llegan, pero sí controlas tu respuesta. La meditación es el entrenamiento diario de esa respuesta. Te sientas, respiras, observas. Un pensamiento aparece, no luchas, no lo sigues, lo dejas pasar y al hacer eso fortaleces tu autocontrol. Al principio parece simple, incluso incómodo, pero con el tiempo algo profundo ocurre. La ansiedad pierde fuerza, la reacción automática se debilita. Empiezas a crear espacio entre lo que sientes y lo que haces, y en ese espacio vive la libertad interior. Séneca decía que ninguna persona es libre si no se gobierna a sí misma. La meditación es ese gobierno silencioso, no es mística, es disciplina mental, es entrenamiento estoico aplicado a la vida moderna. 5 minutos diarios bastan para empezar a reorganizar tu mente. Cuando practicas, llevas esa calma a lo cotidiano, a una conversación difícil, a una decisión importante, a un momento de presión. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la claridad. No huyes del pensamiento negativo, lo observas, y al observarlo, pierde poder. Recuerda esto y grábalo en tu mente. Una mente que aprende a observar, aprende a dominarse. La meditación no te aleja de la realidad. Te prepara para enfrentarla con fortaleza interior, serenidad y control. Y ese entrenamiento silencioso, día a día, construye una mente que ya no se quiebra con facilidad. Lección 3. Enfrenta el miedo. Como un estoico. El miedo es una de las fuerzas más poderosas de la mente humana, no porque sea real, sino porque parece real. La mayoría de las personas no está paralizada por lo que sucede, sino por lo que imagina que podría suceder. Escenarios que nunca ocurrieron, errores que aún no existen, juicios que nadie ha hecho. Y aún así, gobiernan decisiones, frenan acciones y apagan sueños. Aquí va una verdad directa, sin adornos. El miedo no vive en la realidad, vive en tu interpretación. Los estoicos lo sabían, por eso no huían del miedo, lo enfrentaban con razón, claridad y disciplina mental. Marco Aurelio enseñaba a mirar las cosas tal como son, no como la emoción las pinta. Cuando temes algo, tu mente lo agranda, lo vuelve difuso, inmanejable. Pero cuando lo miras de frente con calma, el miedo pierde fuerza. Deja de ser un monstruo y se convierte en una sombra. El ejercicio estoico es simple pero poderoso. Pregúntate con honestidad, ¿qué es lo peor que podría pasar? No para asustarte, sino para ponerle límites al miedo. Cuando defines el peor escenario, lo desconocido se vuelve concreto, y lo concreto siempre es más manejable que lo imaginado. La mayoría evita este paso. Prefiere distraerse, procrastinar, postergar decisiones importantes, pero cada vez que evitas lo que temes, el miedo crece. Cada vez que lo enfrentas, aunque sea con un paso pequeño, el miedo se debilita. Así funciona la mente, así se entrena el carácter. Epicteto decía que no nos perturban las cosas, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Cambia el juicio y cambias la experiencia. El miedo deja de ser una señal de peligro y se transforma en una señal de dirección. Te muestra exactamente dónde está tu crecimiento.
Cuando actúas a pesar del miedo, algo profundo ocurre. Tu confianza aumenta. Tu autocontrol se fortalece. Empiezas a confiar más en ti que en tus pensamientos negativos. Ya no esperas a sentirte listo. Actúas con disciplina, incluso con incomodidad. Graba esta idea en tu mente. El coraje no es ausencia de miedo, es acción consciente a pesar de él. Cada vez que das un paso, por pequeño que sea, recuperas poder interior. El miedo se encoge, tu carácter se expande. Enfrentar el miedo como un estoico no te vuelve insensible, te vuelve libre, libre de escenarios imaginarios, libre del juicio externo, libre para avanzar con claridad y propósito. Y esa libertad interior es una de las mayores victorias que una mente entrenada puede alcanzar. Lección 4. Transforma los pensamientos negativos en fuerza. Los pensamientos negativos no aparecen para destruirte, aparecen para probarte. El problema es que la mayoría los ignora o los cree sin cuestionarlos, y cuando eso ocurre se convierten en grietas silenciosas. Al principio parecen pequeñas, casi invisibles, pero si no haces nada, se expanden y con el tiempo debilitan toda la estructura interna. El estoicismo lo enseñó con claridad. No se trata de negar lo que sientes, sino de someter cada idea a la razón, de decidir conscientemente qué merece quedarse en tu mente y qué debe salir. La mayoría de las personas vive atrapada en pensamientos automáticos. No soy suficiente, siempre fallo, esto va a salir mal. Y lo más peligroso no es el pensamiento en sí, sino la velocidad con la que lo aceptan como verdad. Ahí es donde empieza la pérdida de control. El método estoico es directo. Cuando un pensamiento negativo aparece, haz una pausa, respira, pregúntate con calma, ¿esto es un hecho o una interpretación? ¿Está bajo mi control? ¿Qué probabilidad real hay de que ocurra lo que temo? Al hacer estas preguntas, la emoción baja y la claridad sube, siempre. Séneca enseñaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y tenía razón. La mente exagera cuando no se le pone límites, pero cuando la entrenas, aprende a responder con fortaleza interior en lugar de reaccionar con miedo. Transformar un pensamiento no significa maquillarlo, significa reformularlo con honestidad. Cambiar "soy un fracaso" por "esto es una lección". Cambiar "no puedo" por "aún estoy aprendiendo". No es optimismo vacío, es disciplina mental aplicada al crecimiento. Luego viene el paso clave, la acción. Pequeña, consciente, posible, no para demostrar nada a otros, sino para reafirmarte a ti mismo que sigues avanzando. Cada acción, por mínima que sea, refuerza una nueva identidad, la de alguien que no se deja dominar por su diálogo interno. Graba esta frase en tu mente: los pensamientos no son órdenes, son propuestas. Tú decides cuáles aceptas. Al hacerlo, recuperas poder, recuperas libertad, recuperas dirección. Cuando transformas pensamientos negativos en fuerza, algo profundo cambia. Tu carácter se vuelve más sólido, tu mente más clara, tu vida más estable. No porque los problemas desaparecieron, sino porque tú ya no te quiebras frente a ellos. Y esa es una de las mayores conquistas del estoicismo aplicado a la vida diaria. Lección 5. Cambia los pensamientos que te limitan. Muchas personas pasan la vida intentando encender una bombilla que ya no funciona. Insisten, presionan el interruptor una y otra vez, y cada intento fallido refuerza la frustración. Esa bombilla es un pensamiento limitante, una idea vieja que ya no sirve, pero que sigues usando por costumbre. Ya es tarde para mí. No soy lo suficientemente bueno. Siempre he sido así. Estos pensamientos parecen reales porque los has repetido durante años, pero no son verdades, son hábitos mentales. Y aquí hay algo que debes entender con total claridad. La mente trabaja con lo que le das. Si le das límites, construye límites. Si le das dirección, crea posibilidades. El estoicismo siempre fue práctico.
Epicteto enseñaba que no somos prisioneros de lo que pensamos, sino de lo que no cuestionamos. Cada pensamiento es una herramienta, y como toda herramienta, puede servirte o dañarte. El problema es que muchos usan herramientas rotas y luego se preguntan por qué no avanzan. Cuando un pensamiento limitante aparece, no discutas con él desde la emoción. Obsérvalo. Pregúntate con calma. ¿Esto es un hecho o una historia que repito? ¿Esta idea me fortalece o me debilita? Esa pausa es poder. Ahí empieza el cambio. La neurociencia confirma lo que los estoicos ya sabían. El cerebro aprende por repetición. Cada vez que eliges un pensamiento nuevo, aunque al inicio se sienta incómodo, estás creando una nueva ruta interna. Al principio es débil, luego se fortalece. Así se construye una mente entrenada. Cambiar un pensamiento no es engañarte, es elegir uno que te permita avanzar. Donde antes decías, no soy capaz, ahora dices, puedo aprender. Donde antes pensabas, ya es tarde, ahora afirmas, este es mi punto de inicio. No es optimismo vacío, es responsabilidad mental. En lo cotidiano, este cambio se nota rápido. Tomas decisiones con más claridad, dejas de postergar tanto, empiezas a actuar incluso cuando no tienes todas las respuestas, y cada acción refuerza la nueva forma de pensar. Aquí está la clave que debes recordar. No cambias tu vida cambiando el mundo, la cambias cambiando la idea con la que lo miras. Cuando sustituyes pensamientos que te limitan por pensamientos que te expanden, algo profundo ocurre. Tu carácter se fortalece, tu confianza crece. Tu propósito se vuelve más claro. Dejar ir una idea vieja es como encender una luz nueva, no porque todo sea fácil, sino porque ahora puedes ver el camino, y cuando ves el camino, avanzas. Con calma, con disciplina, con la certeza interna de que esta vez estás pensando a tu favor. Lección 6. Usa la técnica de la perspectiva. La mayoría de las personas vive atrapada dentro de sus problemas, tan cerca de ellos que pierde la visión completa. Cuando algo sale mal, cuando surge un pensamiento negativo, la mente se pega a ese punto y lo convierte en el centro de todo. El resultado es conocido: ansiedad, preocupación constante, desgaste emocional, y aquí hay algo que debes entender con claridad absoluta. Lo que te domina no es el problema, es la perspectiva desde la que lo miras. El estoicismo enseñó una habilidad esencial para la vida: tomar distancia. Marco Aurelio lo practicaba de forma constante. Se entrenaba para mirar su vida como si la observara desde arriba, como si fuera un espectador sereno y no un prisionero de sus emociones. Esa distancia no elimina los desafíos, pero les quita el peso que no les corresponde. Imagina que estás en un avión observando una ciudad. Desde abajo, una calle bloqueada parece un caos. Desde arriba es solo una línea más en un mapa inmenso. Así funcionan los pensamientos negativos. De cerca se sienten enormes. Con perspectiva se reducen a su tamaño real. Cuando algo te preocupa, haz una pausa. Respira. Pregúntate con honestidad: ¿esto seguirá siendo importante dentro de un año? ¿Dentro de 5? En la mayoría de los casos la respuesta es no. Y esa simple pregunta cambia tu estado interno. La mente se calma, la emoción baja, la claridad vuelve. Séneca advertía que muchas de nuestras angustias vienen de anticipar males que nunca llegan. Vivimos cargando un futuro imaginado que no existe. La técnica de la perspectiva rompe ese ciclo. Te devuelve al presente, al único lugar donde realmente puedes actuar. En la vida diaria, esta práctica es poderosa. Un error deja de definirte, una crítica pierde fuerza, un retraso no destruye tu rumbo. Sigues avanzando con disciplina, con autocontrol, con una serenidad que no depende de que todo salga perfecto. Aquí está la idea que debes grabar en tu mente: no todo merece tu energía emocional. Cuando eliges dónde enfocar tu atención, recuperas poder interior. Dejas de reaccionar y comienzas a responder. Con el tiempo, esta forma de pensar transforma tu carácter. Te vuelves más firme, más estable, menos vulnerable al ruido externo.
Comprendes que muchos miedos eran solo montañas vistas de cerca y ahora con perspectiva sabes que eran piedras en el camino. Usar la técnica de la perspectiva no te aleja de la realidad, te conecta con ella de forma más sabia, te enseña a vivir con calma, claridad y propósito. Y cuando miras tu vida desde lo alto, entiendes algo esencial. Tú no estás atrapado, estás aprendiendo a ver mejor. Lección 7. No te dejes contaminar por el entorno. Muchas personas creen que sus pensamientos negativos nacen de la nada, pero no es así. La mayoría se contagia, se filtra lentamente desde el entorno, conversaciones cargadas de queja, noticias que alimentan el miedo, opiniones constantes que drenan energía. Es como un humo invisible, no lo ves, pero lo respiras, y con el tiempo te afecta. Aquí hay algo que debes entender sin rodeos. La mente se parece al ambiente en el que vive. Si te expones de forma constante a la negatividad, tu diálogo interno se vuelve negativo, no por debilidad, sino por repetición. El estoicismo siempre fue claro en esto. Marco Aurelio hablaba de construir una ciudadela interior, un espacio interno que permanece firme aunque afuera haya ruido. La dificultad es común. Quieres avanzar, pero te rodean personas que dudan, se quejan, critican. Quieres disciplina, pero tu entorno celebra la distracción. Quieres calma, pero todo a tu alrededor exige reacción. Y sin darte cuenta, empiezas a pensar como aquello que consumes. La solución no es aislarte del mundo, es aprender a filtrar. Así como no comes cualquier cosa porque cuidas tu cuerpo, no deberías dejar entrar cualquier idea en tu mente. Silenciar ciertas voces no es soberbia, es autocontrol. Elegir conversaciones más conscientes no es debilidad, es fortaleza interior. Séneca advertía que quien vive entre quejas aprende a quejarse, aunque no quiera. Por eso, el primer acto de disciplina mental es decidir a qué le prestas atención. ¿Qué escuchas? ¿Qué repites? ¿Qué permites que se quede? En lo cotidiano este cambio es claro. Dejas de discutir por todo. Reduces el ruido innecesario. Creas espacios de silencio. Caminas sin auriculares por momentos. Escribes tus pensamientos en lugar de absorber los de otros. Poco a poco, la mente se ordena. Aquí hay una idea que debes grabar en tu carácter. No todo lo externo merece acceso a tu mundo interno. Cuando proteges tu atención, proteges tu paz. Cuando cuidas tu energía, fortaleces tu claridad. Con el tiempo, algo profundo ocurre. Ya no reaccionas tanto, no te arrastras con el drama ajeno. Te vuelves más estable, más firme, más consciente. No porque el mundo cambió, sino porque tú construiste un refugio interno. Esa ciudadela interior no es frialdad, es sabiduría, es la capacidad de permanecer sereno en medio del caos. Y cuando logras eso, ningún entorno negativo puede dominarte, porque aprendiste la lección más importante del estoicismo aplicado a la vida. El verdadero poder comienza dentro y se protege con intención. Lección 8. Vuélvete más fuerte que las presiones. La presión no es el problema. El problema es cómo la enfrentas. Todos, en algún momento, sentimos que la vida aprieta. Una pérdida inesperada, una enfermedad, una traición, un plan que se derrumba. Y cuando eso ocurre, la mente empieza a sabotearte con pensamientos negativos. No puedo, no es justo, esto me superó. Detente ahí. Escucha con calma esta verdad simple y firme. No controlas lo que ocurre, pero sí controlas la actitud con la que respondes. El estoicismo lo dejó claro hace siglos. Epicteto enseñaba que el sufrimiento no nace de los hechos, sino del juicio que hacemos sobre ellos. Marco Aurelio, rodeado de guerra, enfermedad y traiciones, escribía para recordarse cada día que la fortaleza interior es una decisión diaria. No una emoción, una decisión, y eso cambia todo. Cuando la presión aparece, la mayoría se rompe porque espera que desaparezca. El estoico hace lo contrario, se vuelve más fuerte que ella, no huye, no se queja, no se paraliza. Observa, acepta lo que no puede cambiar y actúa con disciplina sobre lo que sí está en su control. Pensamientos, palabras, acciones, nada más, nada menos.
Viktor Frankl lo vivió en el extremo. En un entorno donde todo le fue arrebatado, descubrió algo esencial. Al ser humano pueden quitarle todo, menos la libertad de elegir su actitud. Ese principio no es teoría, es un ancla. Cuando entiendes esto, dejas de verte como víctima y empiezas a verte como protagonista. En lo cotidiano, la fortaleza se construye con pasos pequeños. Hoy no controlas la tormenta, pero sí puedes dar el siguiente paso correcto: cumplir tu palabra, ordenar tu día, cuidar tu mente, silenciar el ruido externo. Elegir pensamientos que te fortalezcan, no que te debiliten. Eso es resiliencia, eso es carácter. Cada presión que enfrentas es un entrenamiento invisible. Si la resistes con conciencia, forja tu temple. Si le das significado, despierta tu propósito. El obstáculo deja de ser un enemigo y se convierte en parte del camino. Y entonces algo cambia por dentro. Ya no pides una vida más fácil. Te conviertes en alguien más fuerte. Recuerda esto y repítelo cuando la mente tiemble. La presión no viene a destruirte, viene a revelarte quién puedes llegar a ser. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Significa que estás aprendiendo a observar tu mente con más conciencia y menos miedo. Recuerda esto. No necesitas controlar cada pensamiento, solo elegir a cuáles darles poder. Ahí empieza la verdadera libertad interior. Antes de irte, vuelve a los comentarios y escribe otra vez la frase «Yo no soy mis pensamientos». Hazlo como un cierre, como un recordatorio final. Cada vez que la escribes, refuerzas una nueva forma de pensar y de vivir. Es una promesa silenciosa de autocontrol, claridad y paz mental. Si este video te ayudó, te invito a suscribirte al canal y compartirlo con alguien que esté luchando con su mente. A veces, una sola idea puede ser el inicio de un gran cambio. Gracias por estar aquí, por escucharte y por elegir crecer. Cuida tu mente, porque ahí nace la vida que estás construyendo.